Las peleas de Chumatsu no Valkyrie o Record of Ragnarok, como sea que le dicen, son excelentes. Literal, este es un anime donde toda su historia y popularidad va en base a las peleas, a los conflictos, a las coñazas. Considero que cuando hablas de las mejores peleas del anime, debe estar por lo menos una de este anime de peleas entre humanos y dioses. Para analizar las peleas de esta historia, usaré el manga como fuente para los ardidos con la animación, aunque desde mi punto de vista esto va mejorando poco a poco. Aparte, tomaré en cuenta dos peleas en específico, que son Adán vs Zeus y Jack el Destripador vs Hércules, que me parecen las mejores del manga. Ciertamente cada pelea tiene su encanto, pero esas dos destacaron para mí, a diferencia de Sasaki Kojiro vs Poseidón, que fue una pelea que no entendí sinceramente. Aunque hable del manga, ojo, no daré spoilers más allá de lo mostrado en el anime, o sea, hasta la segunda temporada de este. Así que sin más, bienvenidos y espero que lo disfruten. Desde la primera pelea de Lubu vs Thor hasta la última mostrada en el anime de Raimen vs Shiva, todas son peleas que siguen un patrón repetitivo en la narrativa. Sin embargo, también hay factores que hacen a cada pelea diferente e interesante. Puede resultar que siempre pasa lo mismo, peleas en las que en su clímax los luchadores deben estar en su límite y haber mostrado todas sus habilidades durante todo el combate, pero también es único ver peleas emotivas, capaces de conmover o de traer sentimientos al espectador. Pero ahora, ¿por qué esto es así? La historia inicia con un conflicto simple y ordinario, como es una discusión de los dioses por la existencia de los humanos. Y así como inicia, uno puede decir que el autor no se va a esforzar en nada atractivo para su historia. La respuesta a esto está en la fórmula o estructura que usa el autor en cada una de sus peleas, conformada por, para mí, lo que es la presentación de personajes, la revelación de sus pasados y, como que no, su final. En mi opinión, que la historia se maneje de forma tan simple hace que el espectador se enfoque en los personajes, y justamente los personajes serían el punto de excelencia, y casi todas las peleas cierran la historia de dicho personaje, incluso la de los ganadores. La obra presenta personajes reales o basados en leyendas mitológicas en el caso de los dioses, para resolver el conflicto presentado que es el Ragnarok. Pero sobre todo, son personajes que son sumamente reconocidos, pero que son diferentes. Tienen esas alteraciones en el diseño y personalidad, haciendo que no solo sea un tema polémico, sino interesante por lo que van a mostrar. Tanto por parte de la humanidad como por parte de los dioses, siempre es un suspenso el luchador, y sobre todo el cómo va a ser y cómo se va a desempeñar en la pelea. Nadie se esperaba, por ejemplo, que Zeus cambiase de lugar con Shiva en el segundo encuentro para enfrentar a la mejor carta de la humanidad, que era Adán Uchiha. Nadie se esperaba la participación de Adán, ya que es un ser que proviene del cristianismo, ya que esta historia iba más o a otras culturas de otras naciones que el cristianismo en sí. Además que su presentación está basada en pinturas cristianas, o sea que es lo que es. Pero además, dentro de la historia, era un ser que nada más por su apariencia se veía débil y por sus expresiones parecía no importarle nada, pero es mostrado como lo mejor que puede ofrecer el bando de la humanidad para la batalla. Por eso, Zeus se emociona de querer pelear con él. Zeus demuestra ser demasiado poderoso, sin embargo, Adán, como todo Uchiha con su Sharingan, no tarda en humillarlo. Son estos plot twists los que hacen a la pelea desde su inicio impredecibles e intrigantes. Otro ejemplo es el Jack vs Hércules. Es presentada como un combate donde los dos luchadores mencionados se contrastan. Son tan diferentes en sus antecedentes y presentación que de inmediato marcan la pelea automáticamente como una pelea entre el bien y el mal. Y aquí hacen todo lo posible para que sea ese tipo de pelea,
con Jack huyendo pero poniendo trampas por trampas, mientras Hércules supera cada obstáculo con sus poderes y programa seguir la justicia. Ya con esta presentación sabemos cómo son los personajes, sus habilidades, pero nos damos a una idea de que no termina aquí, sino que cada vez va mejorando. Ya mencioné que los personajes de acá están basados en personas reales por parte de la humanidad y de leyendas mitológicas por parte de los dioses, y basan su personalidad y estatus de la realidad para presentarlos. Pero llega un punto, que es cuando muestran un flashback. Puede parecer un elemento narrativo muy usado y sobrepuesto en cada pelea, pero es necesario porque solo conocemos a los personajes en una pelea, es decir, en una ocasión, por lo que en su mayoría sirven para desarrollar a un personaje en lo que no pueden hacer en una pelea y para que terminemos de conocerlo. Aquí nos dan todo tipo de detalle posible del personaje, de sus razones de ser y de hacer, de su tridimensionalidad, excepto por Zeus, claro, porque en su flashback hubo poquita información de él y solo fue puesta para mostrar una técnica. Pero por ejemplo, el pasado de Jack está lleno de estos detalles que menciono, de un personaje basado en una persona real, pero que tiene muchos misterios. Se pudo integrar esta información y no dudar que está ficcionado. De paso, tan ficcionado para hacerlo parecer que Jack es así porque vivió en el peor lugar y con las peores personas. La única razón por la que soportaba estar en estas condiciones era porque su madre lo trataba de la mejor manera, pero resultó ser toda una farsa, y esto fue un golpe duro para Jack, quien podía ver los verdaderos sentimientos de las personas a través del color de las almas, algo que puede parecer muy irreal, pero funciona en Chumatsu, y que más adelante es un recurso que sirve para hacer una escena épica, que es cuando Jack admite que perdió ante Hércules, ya que no pudo cambiar el color de su alma. Otro detalle que después se desenvuelve en la pelea es la pasión de Jack por los libros, ya que los lee desde pequeño. Por eso en su pelea cita varias frases que leyó de estos libros, y por eso considera la pelea como una historia teatral dividida por actos. Por eso sigue una esencia de caballero plasmada en los libros de Shakespeare. Con Hércules vendría a ser lo mismo. Nos muestran un flashback donde podemos apreciar a una persona completamente diferente, no solo en aspecto, sino en personalidad. Es demasiado ingenuo y no tenía esa determinación que tiene ahora en la pelea. Pero vemos cómo va mejorando con esfuerzo y cómo ese esfuerzo da fruto, cómo se va formando sus ideales de justicia, que justamente los obtuvo de un país al borde de la pobreza y de la destrucción. Cuando se le muestra todo ese panorama al espectador, provoca esa sensación de deseo, desear que gane alguno de los dos, basado en los flashbacks. Es a partir de aquí que todo se vuelve impredecible, donde el final determina el valor de la pelea, y el autor sabría esto y lo usaría de forma tan épica. Toda la pelea depende de su resultado para considerarla buena, y resulta sumamente épico si este final se plantea todo lo que se ha mostrado con los flashbacks y demás. Siempre me resultó curioso cómo en todas las peleas los ganadores expresan que ganaron por poco, o que no están conformes con el resultado, o que en realidad perdieron la guerra pero no la batalla. En el caso de Adán Uchiha versus Zeus, en esencia ganó Zeus, pero él expresa que perdió por resistencia, ya que Adán siguió luchando por la humanidad aún estando muerto. Esto enriquece a los dos personajes, ya que en el corto tiempo que duró la pelea, diegéticamente, obtuvieron un respeto mutuo, llegando a sus límites para obtener la victoria. Y por este resultado puede conmover al espectador, ya que la escena está cargada con tanto melodrama que resulta inevitable sentir algo al ver a Adán con una sonrisa. Y en el caso de Jack versus Hércules resulta igual en cuanto al melodrama, ya que no importa la razón que es que haya ganado Jack, sino el sentimiento por la despedida de Hércules. De igual forma con Adán,
con una sonrisa por su amor a la humanidad. Así fue como se despidió. Pero se agrega otro hecho, y es el rechazo de la humanidad hacia la victoria de Jack. A pesar de que si ganaba Hércules, estaban más cerca de su destrucción. Preferirían eso a depender de un asesino. Sin embargo, Jack recibe con una sonrisa este rechazo, pero también con el deseo de querer volver a ver a Hércules, ya que quedó picado porque perdió la forma en que mencioné antes. Puede haber peleas en este anime que no produzcan la misma sensación como mencioné estas dos peleas, pero esta historia promete que cada pelea va a ser mejor que otra siguiendo esta fórmula y sorprendiéndonos con su final. No tengo más que acotar, el manga se code, el anime va mejorando poco a poco, hay que hacerle un altar a Buda, la niña que compran a Brunilla es castrosa e innecesaria, en fin. Chumatsu no Valkyria es una historia que su calidad depende de las peleas y de sus personajes, por lo cual puedes disfrutar ya que en lo que va actualmente cumple con lo que ofrece. Eso ha sido todo por este video. Si te gustó no olvides dejarme tu like, suscribirte y seguirme en las redes sociales para seguir trayendo más de estos contenidos. En Facebook como VersatilBoy y en Twitter como @VersatilKid. Muchísimas gracias por ver mi video. Hasta la próxima. Sayonara.